Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a esta cita médica. Recuerden que estamos todos los lunes y viernes de 7 a 8 de la mañana aquí en el canal UNE, atendiendo todas esas inquietudes que ustedes nos dejan a través de nuestro correo electrónico programacitamedica@yahoo.es o las inquietudes que tengan en vivo en nuestra línea 886-8000. Hoy con un programa bastante especial. Yo sé que muchas mujeres que nos están escuchando pues van a estar muy atentas a este programa porque vamos a hablar de todas las hemorragias uterinas, de todos esos sangrados que tenemos en alguna época de nuestra vida y que no hemos podido controlar o que nos molestan de alguna manera y que definitivamente se vuelven a veces muy incómodos para las mujeres porque no pueden llevar una vida o sexual activa adecuada o porque tienen muchas dificultades y que les van a ocasionar muchos problemas como por ejemplo anemia cuando estos estados están muy avanzados. De manera pues que hoy vamos a hablar de las hemorragias uterinas. Así que le damos la bienvenida entonces a la doctora Doris Amanda y a nuestro invitado el día de hoy. Buenos días, doctora Doris, ¿cómo está? Buenos días, doctor Juan Carlos. Buenos días, doctor Luis Fernando Uribe. Para mí es un gusto siempre estar con ustedes a esta hora de la mañana cuando nos preparamos a nuestras actividades diarias con mucho optimismo y con el corazón siempre presto a todas las vicisitudes que traiga el día y a todas las alegrías también que traiga. Bueno, este tema tan importante, doctor Luis Fernando, es un coco. Es un coco bastante peliagudo, digamos, porque inclusive dentro de los mismos médicos no hay un consenso, no hay acuerdo cuando hablamos de sangrado uterino, de sangrado genital femenino inferior, porque uno observa como cuando las pacientes nos consultan, entonces ya nos hacen un recorrido de qué ha ocurrido, el calvario que han tenido, dónde han ido, nadie les ha parado bolas, han ido a urgencias y las han devuelto, les han dado de pronto una formulita con hormonas, etc. Entonces se convierte como en una tierra de nadie. Doctor, ¿cómo abordar esta primera consulta? Llega doña Julia, que tiene 52 años, ya se le había ido la menstruación y de pronto comienza a presentar nuevamente sangrado. Bueno, buenos días. Estamos pues prestos a tratar de resolver las inquietudes de las pacientes, de las televidentes que tengan alguna dificultad. El problema de la hemorragia uterina es un problema realmente serio porque se puede presentar en cualquier edad de la vida. Puede ser desde la adolescencia, en la mujer adulta, o inclusive en la época que tú lo estás comentando, en la perimenopausia. Y cada uno de ellos tiene un abordaje un tanto diferente. Específicamente en el caso que tú estás diciendo de la pacientica que ya tiene una edad cerca a la menopausia, que tiene atrasos y que luego reaparece el sangrado, esas pacienticas es bastante importante tomarle una muestra del endometrio, un legradito pequeño, y tomar una muestra para estar seguros de que no empiecen a haber células que se lleven a pensar a un futuro neoplasia. Entonces es importantísimo eso primero que todo, y ya luego uno hace la terapia de reemplazo hormonal, pero bien dirigida. Bueno, usted mencionaba que esto se puede presentar en diferentes épocas de nuestra vida. La época de pronto como que más frecuente, pues a veces uno ve adolescentes en el consultorio, las primeras menstruaciones y llegan siempre con la mamá muy angustiadas que porque la niña tiene definitivamente una hemorragia bastante intensa. ¿Cómo es o cuáles son las causas y a qué se debe estas hemorragias en las primeras etapas de la vida? Bueno, realmente lo que ocurre es que la niña empieza a producir sus hormonas precisamente en la edad de la preadolescencia, y entonces empieza el estímulo ya sobre su matriz, pero realmente ese estímulo no está bien ciclado por inmadurez del sistema nervioso central de esas niñas. Al tener una inmadurez, entonces se pueden presentar dos situaciones que son más o menos frecuentes. Una es que la niña esté sangrando permanente o que tenga muchos sangrados o varios sangrados durante el mes. Y la otra es que tengan atrasos,
O sea, le llegó la menstruación y no vuelve a aparecer hasta dentro de 4 o 6 meses, y esto genera muchísima inquietud en las familias, en las mamás sobre todo, de estas niñas. Entonces, lo primero que hay que explicarle a ellos es que es un fenómeno normal, que hace parte del periodo de crecimiento, pero realmente también hay que hacerles algún tipo de tratamiento. ¿Cuándo se comienzan a regular este tipo de menstruaciones en las mujeres? Sí, se considera en general que la madurez del sistema nervioso central, que es el que maneja todo ese ciclo ovárico, termina a los 18 años. Entonces, hasta esa edad pueden presentarse algunos trastornos de la menstruación, pero que podemos manejar sin ningún problema. Bueno, doctor, entonces vamos a poner un caso clínico nuevo, y es aquella mujer que está en su vida normal, reproductiva, que comienza a presentar sangrados entre una menstruación y otra. Por ejemplo, viene Luz Dari, quien tenía un ciclo regular que duraba 30 días, que era de 30 días, y la menstruación le duraba 3 días, y de pronto ella comienza a anotar en su calendario que ha presentado sangrados en el intermedio entre estas dos menstruaciones. ¿Cómo abordar, Luz Dari, ese caso? Muy bien, a ver, lo primero que hay que hacer es un buen interrogatorio, es decir, desde cuándo se está presentando el fenómeno, qué tanta cantidad de sangrado tiene, qué tanta frecuencia es. Y luego uno pasa a hacer un examen ginecológico para evaluar, primero que todo, sus genitales, como es la vagina, el cervix, el cuello de la matriz, y se apoya uno muchísimo en la ecografía. La ecografía nos muestra si realmente se puede presentar algún tipo de patología, tales como, por ejemplo, quistes de ovario, que pueden ser disfuncionales y alteran el funcionamiento hormonal, o también mirar el endometrio, que es el tejido interno de la matriz, que es el que nos dice a nosotros si la paciente pueda tener una hiperplasia endometrial, y de una manera a hacer el manejo. El manejo tiene dos formas de hacerlo, de abordarlo, digámoslo así. Uno es hormonal, ya sea con anticonceptivos o con progesterona cíclica, o en fin, tenemos muchas formas de hacerlo desde el punto de vista hormonal. Y el otro ya es, en último caso, que es el legradito, que es la aspiración uterina, que generalmente nos resuelve la mayoría de estos problemas. Las pacientes en la edad madura, pues, o ya usted dice que pasan los 18 años, hasta puede ser los 38, 40 años, ¿qué tipo de trastornos más frecuentes pueden presentar ellas? O sea, ¿cuáles son las causas por las cuales les pueden dar a ellas, por ejemplo, hemorragias uterinas? La mayoría de las veces son trastornos de tipo hormonal, o sea, un mal funcionamiento de lo que nosotros llamamos el eje hipotálamo-hipoficiario, es decir, las hormonas se inician, su estímulo es en el cerebro, en dos glandulitas, una que llama el hipotálamo, la otra se llama la hipófisis, que terminan estimulando el ovario para que produzcan las hormonas. Entonces, cuando se altera ese eje, nosotros pasamos a hacer la corrección. Miramos en qué parte está alterado y pasamos a hacer la corrección. Generalmente estos casos se resuelven casi siempre con un adecuado anticonceptivo. Aquí pues hemos observado cómo claramente hemos abordado prácticamente 3 estadios de la vida de la mujer: el de la niña, el de la mujer de una edad productiva normal, mediana, y el de la mujer perimenopáusica, con pautas muy claras, muy claras. Yo creo que hemos ido resolviendo ciertas cosillas, pero esa parte, doctor, donde usted nos aclara la importancia, la trascendencia que tiene el abordaje no inmediatista, más bien investigativo, de qué es lo que pasa con esta mujer, donde nos dice muy claramente que a esta mujer perimenopáusica hay que investigarla, hay que saber qué es lo que tiene, cuál es el trastorno que está presentando, y donde debemos hacer
un legrado biopsia es muy importante, sobre todo para el médico de primer nivel, doctor, que llega a abordar a esta paciente y luego de pronto él tiene la prudencia de consultar con su ginecólogo. Es un llamado también para que el ginecólogo pueda abordar a esta paciente y realmente le realice su legrado biopsia, porque es muy importante saber cuál es la etiología de ese sangrado, que no nos vaya de pronto, como nosotros decimos, a embestir un diagnóstico posterior por falta de haber hecho una buena investigación. Doctor, ahorita usted mencionaba algo acerca del origen del sangrado, la ecografía que es tan importante. Hay un síntoma que puede presentar una mujer después de haber tenido una relación sexual, y es el sangrado post-relación sexual. ¿Cómo abordarlo? ¿Qué pasa allí? Esa es una pregunta interesante, porque generalmente, digamos, los médicos pueden abordar esto como un trastorno del ciclo y lo pueden manejar con, digamos, anticonceptivos, como lo venimos diciendo. Pero hay que pensar que hay causas directas. Cuando se tiene un sangrado con la relación sexual, hay que pensar que el problema es de trauma, que el trauma de la relación está causando el sangrado. Por lo tanto, lo importante es colocar un espéculo para mirar bien ese cuello. Generalmente allí encuentra uno el problema. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de sangrado con la relación sexual? Son los pólipos endocervicales y la cervicitis, que es nada menos que la inflamación del cuello. Entonces, con cuellos que están inflamados, ya sea por bacterias o por hongos o viral inclusive, entonces al tener contacto sangra fácilmente ese epitelio. O muchas veces es el pólipo, que es la carnosidad que sale del endocervis, que también tiene un trauma allí y hace sangrar, pero fuertemente. Hay sangrados bastante importantes y muchas veces lo manejan, digamos, con hormonas por no hacer el examen ginecológico, que ese es un buen llamado para los médicos. Es decir, cuando se tengan un problema ginecológico, deben examinar a las pacientes, porque muchas veces no se hace. Otra época importante, y ya la habíamos mencionado, es la perimenopausia, donde se presentan también muchas hemorragias vaginales por diferentes causas. ¿Cuáles son esas causas que podemos encontrar en las mujeres perimenopáusicas y que consultan tanto? Juan Carlos, así como decíamos que la niña en la adolescencia tiene inmadurez del sistema nervioso central, en la perimenopausia lo que está ocurriendo es que se está agotando el funcionamiento, pero en este caso no es del eje hipotálamo hipofisario, sino del ovario. O sea, el ovario empieza a dejar de responder al estímulo, y al dejar de responder, pues es un ovario que va entrando en reposo, que no está produciendo los estrógenos. Entonces es lo que causa todo este tipo de problemas, las disfunciones, ya sean polimenorreas o inclusive amenorreas o hipermenorreas, que es sangrados bastante abundantes. A partir de ese momento nuestras líneas telefónicas están abiertas, nuestra línea 886-8000. Si usted, mujer, allá en su casa, tiene alguna dificultad pues con su menstruación, es decir, o tiene una hija adolescente que tiene problemas de tipo menstrual, o usted está en la perimenopausia y nos quiere contar acerca de algún problema que tenga en este sentido de hemorragias y que no ha podido encontrar esa solución a esa dificultad, que ha ensayado, que ha ido varias veces al médico y que no le han ofrecido esa solución adecuada, pues nos puede llamar y comentarnos, que aquí con el doctor Luis Fernando Uribe, ginecólogo, vamos a hablar de eso y vamos a orientarla acerca de lo que puede hacer. Me llama la atención, doctor Juan Carlos y doctor Luis Fernando, que he encontrado muchos papás que me llevan a las niñas a consulta, ¿sí? Porque llamativamente en este momento no sé qué ocurre, pero parece que fuésemos las mujeres las que tenemos más empleo que los hombres, y muchos hombres se tienen que quedar en la casa cuidando a los hijos porque sus esposas salen a trabajar. Entonces ellos llevan a las niñas a consulta, y a mí me encanta poder observar cómo ellos con mucha ternura van a solicitar un concepto, una ayuda de primera mano, lo cual me parece
muy, muy correcto. Entonces, a los señores también les hago un llamado de atención, además porque en esa convivencia pues se presentan sangrados que ellos también se preocupan por muchas situaciones, no solamente por la actividad sexual, sino porque es su pareja. Bueno, vamos a escuchar la llamada de un televidente. Muy buenos días. Buenos días. Sí, bienvenida. Para felicitarlos por el programa y para hacerle una consultica al doctor. Muchas gracias, claro. Doctor, tengo una niña que va a cumplir 13 años, aún no le ha llegado el periodo y con mucha frecuencia unos cólicos que no le permiten ir a estudiar porque es que son demasiado fuertes. ¿Eso es normal o qué le puedo hacer? ¿Habrá que llevarla a una consulta médica? Claro que sí, muchas gracias por su participación. Sí, bien interesante la pregunta. La niña no debería tener dolores, es decir, si se acompaña con la menstruación, pues bueno, digamos lo que puede ser una dismenorrea o un cólico menstrual, pero tener cólicos o dolores sin sangrado no es normal. En ese caso sí hay que examinarlas, porque existe una patología o una enfermedad, digamos, que es el himen imperforado. Entonces, son hímenes que están completamente cerrados. Entonces la niña está menstruando, pero no sale la sangre. Entonces hay que examinarla, porque en ese caso habría que hacer una pequeña cirugía para que empiece a drenar. Pero antes de eso se debe hacer un examen ginecológico y se debe hacer una ecografía. La ecografía nos permite ver si se está acumulando sangre, que ocurre eso inclusive a veces por años. Son pacientes que se las llevan a uno porque llevan 2 o 3 años con dolores y no menstruan, y encuentra uno ya con la ecografía el acúmulo sanguíneo dentro de la matriz, lo que llamamos nosotros la hematometra. En ese caso, con una pequeña cirugía se hace el drenaje. De manera que es indispensable que la niña tenga una valoración ginecológica. Miren pues qué importante esta observación, doctor. Yo creo que inclusive para el pediatra también, porque son niños que llegan a consulta general y no, pues ¿qué pasa allí con esta niña? Vamos a enviarla, sí, pues como primer abordaje sería un segundo nivel, la pediatría y el mismo pediatra. Bueno, entonces doctor, sí me gustaría que nos hablara acerca de esa estructura del himen que es algo que nosotros tenemos allá como tan guardado y del cual nunca hablamos, que sabemos que está y que no quisiéramos que existiera. ¿Qué es el himen? Pues a ver, digámoslo de una manera como popular o fácil de entender. El himen es una pequeña telita que se encuentra en el introito, en la entrada de la vagina, que tiene una pequeña perforación en todo el centro, y esa pequeña perforación es lo que permite la salida de la sangre. Esa telita, ya con la primera relación, generalmente se desgarra y quedan ya los vestigios, o sea, lo que queda allí como después de, digamos, de la cicatrización. Pero ocurre en ocasiones raras, pero se ha presentado, a mí yo he tenido varios casos de esos, en que se presentan himen completamente sellados, que no tienen forma de hacer el drenaje, y se presenta la situación que la paciente lo está diciendo. Yo no puedo afirmar que sea exactamente lo que tenga esa niña, pero es muy sospechoso porque son dolores cíclicos, o sea, cada mes. Entonces lo hacen pensar a uno fuertemente en esa posibilidad, sin descartar problemas de tipo de colon o gastroenterológicos que también se pueden presentar en esa edad. Otra causa frecuente de consulta son mujeres que han tenido algún tipo de manejo hormonal porque o están planificando o, en fin, fueron al médico y le recomendaron algún tipo de, por ejemplo, anticonceptivo, por hablar algo de la edad adulta. ¿Qué tipos de sangrados se presentan en estas personas? Porque hay personas que se la pasan desde un anticonceptivo en otro porque no encuentran como en ninguno esa solución adecuada que le controle bien sus ciclos. Sí, es muy importante la evaluación de la paciente, porque hay pacientes que tienen, digamos, sangrados entre una menstruación y otra, lo que llamamos nosotros spotting, o pueden tener sangrados inclusive mayores.
Y entonces muchos médicos, digamos, les formulan los anticonceptivos de baja dosis, las de microdosis. Y esos anticonceptivos, por la misma concentración tan baja de hormonas, le sigue presentando el fenómeno. Por eso hay que aumentarle la dosis del anticonceptivo, o sea, cambiar el anticonceptivo para que realmente le tapone ese endometrio y evite el sangrado. Entonces hay que analizar muy bien cada caso para saber qué es el anticonceptivo, cuánta concentración hormonal tiene, que es el que va a beneficiar determinada paciente. Muchas veces lo que se hace es, una paciente que tiene sangrado se le da un anticonceptivo de baja dosis y el fenómeno queda igual, no se resuelve. Bueno, doctor, hay una patología que verdaderamente es discapacitante para la paciente, como es el caso de la endometriosis. Los síntomas que la paciente tiene cuando presenta un cuadro de endometriosis. Doctora, yo le agradezco la pregunta, porque ocurre que en la adolescencia se presentan sangrados con mucho cólico menstrual y lo toman, simplemente el médico lo toma como, no, es que la menstruación produce cólico y es muy bueno el naproxeno o el diclofenaco, el ácido mefenámico, es decir, cualquiera de estos antiinflamatorios o el ibuprofeno, pero detrás de ello puede estar ahí agazapada la endometriosis. La endometriosis no es más que, el endometrio es el tejido que está dentro de la matriz, que se puede ubicar en otro sitio diferente a la matriz. Pueden ser en las trompas, en los ovarios, en el mismo peritoneo, dentro del abdomen de la paciente. Y esos pequeños foquitos hacen menstruación cada mes. Y eso produce una situación clínica que se llama una peritonitis química. Y eso es muy doloroso. El típico caso de eso es la niña que cada vez que tiene la menstruación hay que ir por ella al colegio, porque se desmayó, porque tiene vómito, porque no aguanta el dolor. Y entonces hay que llevarla a urgencias, le ponen su buscapinas, la mandan para la casa y se acabó. Y ese fenómeno va progresando. Desafortunadamente la endometriosis es una entidad progresiva y cada vez va a ser peor. Quiere decir esto entonces que una vez hecho el diagnóstico temprano, el tratamiento es temprano. Inicialmente lo hacemos con anticonceptivos y eso regula la menstruación y disminuye los cólicos, pero hay que saber qué tipo de hormona se le da a la paciente. Por eso es tan importante el abordaje desde el principio, es decir, que las pacienticas consulten desde el principio y no como nos pasa a nosotros, que nos llegan generalmente 10 años después. Entonces, doctor, perdón, doctor Juan Carlos, como yo soy mujer, entonces yo sé mucho de esos síntomas. Doctor, esa paciente que en realidad se convierte como, ay, llegó la niña del mes a urgencias, sí, ay, llegó la pacientica que siempre me consulta por lo mismo. Entonces, doctor, ¿cómo debe hacer el médico de primer nivel para llegar a esa conclusión de que esa paciente lo que tiene posiblemente sea una endometriosis? Lo primero es el cuadro clínico, es decir, el hecho de que no fue un cólico aislado, o sea, vino una vez, se le dio el tratamiento y no le volvió a aparecer el fenómeno. Pero si cada vez el fenómeno empieza a repetirse mensual y con el tiempo es mayor en la sintomatología, hay que pensar fuertemente que esa niña tiene una endometriosis y hay que remitirla al ginecólogo para que él la evalúe y, si es del caso, hacer una laparoscopia. La laparoscopia, que es meter el tubito aquí por debajo del ombligo y mirar todos los órganos donde uno ve exactamente los focos de endometriosis, los puede tratar quemando los foquitos y haciéndole el manejo hormonal a la niña, porque eso sí es un problema serio que puede ser causa de infertilidad en el futuro. Recuerden que está en nuestra línea 886-8000 para las preguntas que tengan. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, doctor. Sí, bienvenida. Buenos días. Muchas gracias. Para hacerles dos preguntitas. La primera, una niña adolescente
que está empezando su planificación familiar, ¿es normal que le den cólicos menstruales? Y la otra pregunta es, tengo cirugía me sacaron la matriz. ¿Es normal que me den síntomas de menopausia? ¿Solo la matriz o también le sacaron los ovarios? Solo la matriz. Solo la matriz. ¿Y Bueno, cuántos años tienes? Eso, Tengo 46 años. correcto. 46 años. Claro que sí, dos preguntas muy interesantes. Muchísimas gracias por su comunicación, doctor. Sí, mira, generalmente cuando un adolescente está planificando y toma pastas anticonceptivas, no debería tener cólico menstrual. Es decir, las pastas generalmente disminuyen el cólico menstrual. Pero cuando se sigue presentando cólico, a pesar del anticonceptivo, hay que analizar el anticonceptivo. ¿Qué tipo de componente hormonal tiene? Y uno puede buscar o ir cambiando el componente hormonal que generalmente uno acierta cuando se le da el que la paciente requiere. Entonces, si la niña está sangrando, hay que mirar la probabilidad de cambiar el anticonceptivo que generalmente le puede resolver el problema. Y la segunda pregunta es, claro, es que la menopausia no es que se le fue la menstruación y que le quitaron la matriz y que ya acabó el problema, no, es al contrario. Es decir, es el mal funcionamiento de los ovarios. Ya cuando el ovario cesa la función, la paciente se queda sin hormonas y entonces va a tener los síntomas, tenga o no la matriz. Va a tener, si cesa la función, pero uno hace el diagnóstico muy sencillo, pidiendo unos exámenes hormonales de sangre, buscando cómo están las hormonas estas de que hemos hablado, del cerebro, y con eso uno inmediatamente se da cuenta, no señor, usted está menopáusica, hay que darle estrógenos, y ella es una paciente, digamos, más fácil de manejar, porque no tiene matriz, entonces se le dan solo estrógenos, y la respuesta es espectacular. Excelente, le quitan todos esos Exactamente. calorcitos. Adelante, tenemos una nueva consulta. Bienvenida. Aló, muy buenos Sí. días. Bienvenido. Ah, bienvenido. Buenos días, sí, adelante con su inquietud. No, qué pena que de pronto me salga del tema, pero yo quisiera saber sobre el virus VPH. Virus VPH. Sí. Claro que sí, con muchísimo gusto, doctor. Bueno, ese es un tema bien interesante. Es un tema que creo que podríamos planificar o programar. Nos da para todo un programa de Para todo un televisión. programa, porque es un tema bastante interesante. Pero digámoslo de manera así grande. El VPH es el virus del papiloma humano. Tiene más de 100 familias. Y no todos los virus que tenga del VPH una paciente es cancerígeno, porque el problema principal es el cáncer del cuello uterino. Entonces, primero que todo habría que tipificar y saber qué tipo de virus tendría la paciente. Quiere decir en general que el VPH, el virus del papiloma humano, es el responsable, digamos, del cáncer del cuello uterino. Pero habría que saber exactamente qué tipo de virus tiene determinada paciente. Es de transmisión sexual, por eso estamos recomendando siempre la relación desde pareja estable, utilizar la protección, que es el Preservativo. condón, pero hoy en día la recomendación actual, lo que es nuevo es la vacuna del virus del papiloma humano, que se está haciendo desde los 9 años a hombres y mujeres, o sea, a las dos especies, digamos, porque es la única manera en el futuro prevenir el cáncer del cuello Cáncer del uterino. cuello uterino. Bueno, ahí tenemos una buena respuesta global a esa inquietud, pero nos puede dar para un programa. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. Sí, bienvenida. Gracias por hacerle una pregunta al médico. Claro que sí. Bueno, doctor, buenos días. Resulta que después de que yo tuve mi primera hija, cuando ya empecé el ciclo menstrual, a mí me da un dolor, no es cólico, es como una sensación de inflamación en el piso pélvico, que yo me tengo que sentar, yo no puedo estar parada. Yo fui al médico y la médica que me examinó me dijo que yo tenía la vejiga como muy fofa, pues como no sé, baja de tono. Entonces me mandó a hacer los ejercicios de Kegel. Yo los hago, pero
sigo con el problema. Entonces, para el primero y el segundo día pues de menstruación es terrible. Yo no me puedo parar porque la sensación de dolor es impresionante. ¿Y le han ido aumentando los dolores? Pues ya tengo la segunda niña, hace poco pues volví a menstruar y el dolor es muy fuerte, sobre todo el primer día. El segundo es un poquito pues menos, pero igual me tengo que sentar porque el dolor yo no lo aguanto. Y cuando estoy en la ovulación también es esa sensación, pero más moderada, o sea, es más leve. ¿Con qué está planificando? No, yo en este momento no estoy planificando porque todos los métodos de planificación que me enviaron me fue muy mal. Entonces no, mi esposo se hizo la cirugía, entonces estamos planificando porque él se hizo la cirugía, o sea, y sí está planificando. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por su participación, doctor. No es normal que tenga dolor con el periodo menstrual, ese tipo de dolor tan intenso que la señora dice y que le molesta para sentarse y algunas actividades. Eso lo orienta a uno a pensar seriamente en un foco de endometriosis. Entonces hay que evaluar muy bien el caso y muy probablemente se va a beneficiar de anticonceptivos orales. Desafortunadamente la paciente dice que no los tolera, pero habría que buscar alternativas tales como, por ejemplo, los inyectables, que podría ser una alternativa, y me da pie en este momento para pensar en otra probabilidad, y es el nuevo dispositivo, entre comillas nuevo, pues ya tiene más de 10 años, que es una T que tiene levonorgestrel, que se llama Mirena en este momento, que también podría ser una buena alternativa para la paciente. La Mirena es un anticonceptivo que tiene una hormona que libera lentamente durante 5 a 7 años y atrofia el endometrio, o sea que es muy buena para las pacientes que tienen sangrados fuertes por encima de los 40 años. Le coloca uno la Mirena y se acaba el problema, les da disminución del sangrado, les quita los cólicos y les sirve para planificar. A mí me parece un excelente anticonceptivo. Es una excelente alternativa y con una excelente noticia. Ya está aprobado en el POS. Ya bajó de precio. La Mirena tiene un costo aproximadamente de los 700.000 pesos valía. 700.000. Y ya, si el ginecólogo de la EPS considera que es una buena alternativa de manejo, se lo puede dar el POS y ya lo están colocando. Pues va a haber muchas mujeres felices con este anticonceptivo. Vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos. Estás viendo Cita Médica. Estás viendo Cita Médica. Estamos aquí con el doctor Luis Fernando Uribe, médico ginecólogo, hablando de las hemorragias uterinas que se presentan en diferentes épocas de la vida de las mujeres. ¿Y cuál es el enfoque, el diagnóstico? Y ahora le quiero preguntar al doctor, ¿cómo es el abordaje en el tratamiento para estas niñas, adolescentes que llegan con desarreglos hormonales y que definitivamente a veces no encuentran como una buena solución en un servicio de urgencias, doctor? Sí, mira, Juan Carlos, lo que pasa es que, como ya les decía al principio del programa, el problema es la inmadurez del eje hipotálamo hipofisiario del sistema nervioso central. Entonces hay que darle espacio, hay que darle tiempo a que se madure este sistema. Mientras tanto, esas niñas se benefician mucho de anticonceptivos. Y a esas niñas sí les sirven los anticonceptivos de microdosis, de baja dosis. Primero, porque las va a regular la menstruación. Segundo, porque va a evitar la anemia. Porque esas niñas, cuando tienen tantos sangrados, van a terminar con anemia, mal rendimiento escolar, no pueden hacer sus ejercicios físicos, no hay rendimiento, las niñas están adinámicas. Entonces, los padres de familia deben entender que el manejo hormonal que uno les está dando no es, como me han dicho algunas pacientes y algunos padres de familia, que me dicen, doctor, pero es que cuando usted le formula anticonceptivos a la niña, me la está incitando a las relaciones sexuales. No se trata de eso. Se trata de regularle la menstruación, de evitarle su anemia, mejorar su rendimiento escolar. Y ese es un fenómeno que hay que mantenerlo
siquiera mínimo por un año, y año se evalúa nuevamente. Le preguntan a uno con mucha frecuencia, doctor, pero es que esos anticonceptivos tantos a largo plazo va a producir infertilidad. La respuesta contundente es no, porque precisamente el anticonceptivo lo que está haciendo es anovulatorio, o sea, evita que la niña ovule, y los óvulos que ella tiene antes los va a guardar. Los va a guardar. Los va a guardar, entonces son ovulitos que van a servir muchísimo para el futuro. Los anticonceptivos, que quede muy claro, no producen infertilidad en ningún momento. Por el contrario, pueden mejorar la fertilidad, inclusive cuando se utiliza para la endometriosis. Y digámoslo de una manera también, digámoslo, social. Por ejemplo, en Colombia en este momento hay una epidemia de embarazo en la adolescencia. Y por qué no decir también que nos pueden servir para prevención del embarazo en esta edad, que las niñas están tan expuestas a ello. No podemos tapar el sol con nuestras manos, y de todas maneras se matan dos pájaros de un tiro. Tenemos una otra llamada. Buenos días. Buenos días. Se nos cayó la llamada. Bueno, doctor, ¿ibas a continuar con el tema? No, entonces estaba diciendo de que estas niñas se benefician muchísimo de los anticonceptivos de baja dosis. La regula, les evita la anemia, y por qué no decirlo también, el embarazo, porque es que es muy difícil evitar que las niñas tengan este tipo de actividades. Bueno, tenemos ahora sí otra llamada. Buenos días. Algo ocurre con el teléfono. Algo ocurre, sí, bueno. Doctor, en el POS nosotros podemos encontrar, y a nivel de Sisbén, podemos encontrar medicamentos que traigan microdosis. Sí, en el POS tengo entendido que no hay sino una sola microdosis, que son los que tienen componente de 30 microgramos de etinilestradiol y 150 de levonorgestrel. Creo que es el único que tiene el POS. Hay otros microdosis que tienen, en vez de 30, traen 20, que sería el ideal. Pero esos ya son más costosos. Creo que ahora sí tenemos otra llamada. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Sí, bienvenida. Para hacerles una preguntita. Tengo 58 años. Sucede que yo no puedo tener relaciones sexuales con mi pareja porque yo siento mucho dolor. Y a mí me hicieron una cirugía de vejiga y de un prolapso genital. Y desde hace por ahí unos 5 años yo tengo ese dolor, pero ahora con la cirugía que me hicieron hace 6 años es todavía más dolorosa, y el dolor es intenso, horrible. Yo no puedo atender a mi compañero con la relación. ¿Hace cuánto que le hicieron la corrección de vejiga? Hace 3 años. Está recibiendo terapia de reemplazo. Y entonces yo le tengo pánico a la relación porque es un dolor como si me estuvieran matando, me han dicho, es terrible, terrible. Entonces quiero que me asesoren sobre qué debo de hacer. ¿Y está tomando algún medicamento, alguna terapia de reemplazo hormonal? No, nada. Nada, no está recibiendo absolutamente nada. Nada. Listo. Claro que sí. Muchísimas gracias por su comunicación, doctor. Muy bien. A los 58 años ya muy probablemente la paciente está menopáusica. Ya la producción hormonal está muy baja, o sea que quien está sufriendo el impacto de la disminución de las hormonas es precisamente los órganos blancos, que entre ellos está en la vagina, la vejiga y la matriz. Muy probablemente la dispareunia, o sea el dolor con la relación sexual, tiene que ver es por la estenosis, la estrechez, que seguramente le quedó después de la cirugía. Esta paciente se va a beneficiar mucho de la terapia de reemplazo hormonal, pero puede ser inclusive no sistémica, sino local. Hay unas hormonas que se utilizan ahí, de aplicación ahí intravaginal, y vuelve otra vez como, digamos, a madurar ese tejido, a mejorarlo, evitarle la atrofia, y va a facilitar la relación. Y también se va a beneficiar seguramente de algunos lubricantes. Pero es muy interesante, sería mirar la paciente a ver si es que realmente tiene una atrofia por ausencia de hormonas. Como no las está tomando,
el beneficio de la hormona en ese caso sería grandísimo y seguramente que le va a mejorar la actividad sexual en el futuro. Siempre, de todas formas, teniendo en cuenta que esta paciente que va a recibir algún tipo de terapia debe también tener otros exámenes a la mano que vayan a hacer una mayor prevención en ella, su mamografía, en fin, que no tenga contraindicaciones para el empleo de la terapia de reemplazo. Esta paciente específicamente se podría beneficiar de una hormona local que no tiene actividad sistémica, que se llama el estriol. Hay varios óvulos y cremas que contienen esta hormona que se llama estriol. Esa no se absorbe, no tiene actividad sistémica, entonces tenemos menos problemas, no le va a producir hemorragia ni problemas en la mama, o sea que en ella específicamente sería muy bueno darle este tipo de... O sea que para nuestra televidente hay una solución y ya sabes, no es sino consultar porque ya tenemos aquí una solución a la mano para esas dificultades y pues que no se vaya a convertir en un tormento las relaciones sexuales. Tenemos otra llamada en nuestra línea 886-8000, buenos días. Muy buenos días. Sí, bienvenida. Una preguntita. Claro que sí. Lo que pasa es que a mí hace un año me hicieron la cirugía para no tener pues más familia. Y resulta que ya cada mes que es mi periodo menstrual, el sangrado es muy abundante, con muchos coágulos de sangre y mucho dolor en el ovario derecho. ¿Cuántos añitos tienes? 37. 37. Claro que sí, muchísimas gracias por participar con nosotros, doctor. Algunas pacientes a quienes se les hace la ligadura de trompas, no sabemos la causa, pero se presentan algunos tipos de trastornos hormonales y pueden traducir alteraciones del ciclo. Ese trastorno hormonal le podría llevar de alguna manera a la hipermenorrea, o sea, a la cantidad de menstruación que ya la paciente tiene. Si no es sino el aumento en la cantidad de sangrado con la menstruación, pero le llega la menstruación cada mes, esa paciente se beneficiaría enormemente. Si no tiene otra patología, como miomas o tumores endouterinos, que uno lo descarta rápidamente con la ecografía, se beneficiaría enormemente de la Mirena. Ese es el caso más específico para el uso de la Mirena. Se le coloca ese dispositivo y con seguridad se le acaba el problema. Bueno, entonces ahí tenemos otra solución para nuestra televidente. La otra alternativa pues sería anticonceptivos orales, que también le van a servir, pero este dispositivo sería la solución para eso. Sí, porque imagínese, doctor, qué pecado también con la paciente. Si ella trató de buscar una solución como anticonceptivo definitivo, ¿sí? Y ahora tener que estar matriculada tomándose las pasticas, eso pues produce un tanto de decepción. Sí, cómo no. Pero este recurso que nos acaba de dar el doctor es muy valioso. Excelente. Porque inclusive usted le puede comentar al médico que existe un método y que ya está aceptado en el POS y que la puede enviar donde el ginecólogo para que él se la pueda prescribir y se la pueda colocar. Bueno. ¿Siempre se deben tomar ecografías en pacientes que llevan trastornos de tipo menstrual? Siempre se debe utilizar, porque pueden ir asociados con algunas patologías, como por ejemplo los quistes de ovario, los miomas, la miomatosis. Muchas veces son pólipos submucosos, o sea que están dentro de la matriz, que también serían causas de sangrados. La ecografía nos ayuda al diagnóstico de precisión. Hay otra pregunta que no me van a perdonar si no la hago aquí. Es una paciente que acaba de tener un posparto y que estuvo pues un periodo sin sangrar, o sea, lo normal en el posparto, 15, 20 días sin tener pues ningún tipo de sangrado y nuevamente reaparecen sangraditos de manera permanente. ¿Qué le puede estar pasando a esa paciente? Cuando la paciente tiene un parto y sale la placenta, la paciente se queda sin hormonas, porque está frenado todo el eje hipotálamo hipofisiario, no está produciendo estrógenos. La lactancia aumenta la prolactina y la prolactina bloquea la ovulación. Entonces la paciente está con atrofia y están sangrando por atrofia. Entonces esos tipos de pacientes se va a beneficiar de algún tipo de estrógenos, una baja dosis de estrógenos.
es muy poco común que eso ocurra, porque generalmente lo que ocurre es que hacen amenorreas, o sea, que no vuelven a sangrar. Pero en el caso de tal de que empiecen a pintar, hay que darle baja dosis de estrógenos, una muy baja dosis de estrógenos, y se resuelve el problema. Doctor, existe un caso clínico que he tenido varios pacientes que me consultan así. Son pacientes en una edad media que presentan sangrado, disminución del sangrado y luego reaparición del sangrado, ¿sí? Entonces me dice, bueno, el primer día me llegó, el segundo día se aumentó, luego al tercer día ya creí que se estaba yendo, de pronto tuve un poquito de cólico y nuevamente al cuarto día aparece y se convierte en un sangrado que se me va hasta la semana. Anteriormente estaba normal y ahora estoy con periodos hasta de 7 y 10 días, ¿sí? Lo cual es una situación pues muy incómoda, dolorosa y pues alarmante. Entonces la paciente asiste a un buen ginecólogo y resulta que allí encontramos que en la ecografía aparece un polipito que se va comportando como una válvula, ¿sí? Que es la causa de ese sangrado. ¿Cómo actuar frente a ese pólipo? El cuadro clínico que tú estás planteando me hace pensar en dos cosas que son relativamente frecuentes. Una, que es la adenomiosis. La adenomiosis no es más que la infiltración del endometrio dentro del músculo uterino y produce exactamente ese cuadro clínico que tú estás diciendo. Sangra un día, otro día no, aumenta el dolor, aumenta el sangrado y tal cosa. Entonces, ese tipo de paciente se beneficiaría mucho del anticonceptivo y de la Mirena, que sería una solución excelente para ello. Pero hay casos como el que tú estás diciendo, o sea, uno mira y ve el pólipo, que es el que hace ese sistema de válvula que tú dices. Ese pólipo uno le echa mano, digamos, de la base y le hace la torsión y lo saca y resuelve el problema. En ocasiones está muy metido y se benefician es de la cauterización, entonces uno los quema y también resuelve el problema. Pero generalmente da es hemorragia, más que cólicos y más que esta otra situación. Cuando se acompaña de los cólicos y ese sangrado intermitente que dura 5, 6, 7 días, hay que pensar en la adenomiosis y el manejo médico resuelve el problema. Muy bien, entonces, doctor, ¿podríamos hablar de cuándo sería una indicación de histerectomía? Eso. Sí, hoy en día la histerectomía cada vez se realiza menos. ¿Por qué? Porque ya tenemos muchas alternativas de manejo. Miren ustedes que hemos hablado permanentemente del anticonceptivo, hemos hablado del legrado uterino con posterior manejo hormonal, hemos hablado de este nuevo dispositivo que tiene el levonorgestrel, que nos está ayudando muchísimo. Casi que decimos ya que la histerectomía está relegada cuando hay patología asociada, tales como una miomatosis severa o pólipos o miomas dentro del útero, que ya son problemas mecánicos que no los podemos resolver con manejo hormonal. Pero si ha disminuido, yo diría que en un 80% la histerectomía hoy en día. Qué bueno. Qué buena noticia también, porque es un trauma pues para muchas mujeres tenerse que someter a la histerectomía. Recuerden, todos los televidentes que tienen algún problema de salud pueden llamar a la línea médica. Allí tenemos excelentes profesionales que les van a prestar ese servicio médico a domicilio. Tenemos servicio de hospitalización domiciliaria, toma de muestra de laboratorios a domicilio, terapia física, respiratoria, enfermería, servicio de ambulancia también. En fin, muchos servicios de los cuales ustedes pueden disfrutar si se afilian allí también a la línea médica. Tenemos unas tarifas muy económicas para que ustedes se afilien y disfruten de todos estos servicios. Hay que afiliar a su ser querida, a su papá, a su mamá y a toda su familia. Así que tenemos unos planes muy especiales, de manera pues que pasen por la línea médica o llamen y averigüen todos estos planes que tenemos para ustedes y puedan tener la tranquilidad de que van a ser atendidos allá en su casa cuando se les presente algún problema de salud. Doctor, ¿dónde podemos encontrarlo a ustedes cuando los televidentes pues, que nos llaman mucho después del programa quieren de pronto una cita con usted para aclarar algunas de esas cosas o hacer el manejo de esa enfermedad, esa hemorragia uterina que no ha podido controlar, doctor?
Pues Juan Carlos, muchas gracias. Yo creo que las pacientes podrían, en el caso tal de que se requiera, pedirse las citas en el 882-8192. 882-8192, entonces el teléfono, pues las personas que estén interesadas en solicitar una cita con el doctor Luis Fernando Uribe. Bueno, siempre es un gusto grandísimo poder estar con nuestro querido profesor tuyo y profesor También, mío, claro. y yo creo que el profesor de tantas generaciones, a pesar de tu juventud, doctor. Entonces, además que nos representas muy bien, tanto en la ciudad como fuera. Nos sentimos muy orgullosos de poder contar con el doctor Luis Fernando Uribe y de poder aclarar tantas dudas que tenemos. Por ejemplo, para mí es muy importante poder estar en este programa. Yo misma estoy aquí resolviendo una cantidad de dudas con respecto a muchos pacientes que veo, ¿sí? Me parece que el recurso que tú mencionas, doctor, de la ecografía, que es tan importante, veo que en muchos lugares se hace una ecografía de pronto muy superficial, muy rápido, con reportes muy pobres, y ese es otro llamado. Debemos enriquecer el informe de la ecografía, debemos de pronto comentarle al médico que nos está haciendo la ecografía que nos cuente qué es lo que estamos viendo. Doctor, invierta un poquito de tiempo en mí y cuénteme qué es lo que está ocurriendo allí. ¿Cómo tengo yo mi útero? ¿Cómo tengo mis trompas, mis ovarios? ¿Sí? Sí, la relación médico-paciente yo creo que se ha disminuido muchísimo. Exacto. O sea que yo creo que es un problema del sistema de salud. El volumen de pacientes está obligando a los médicos a hacer una atención muy rápida, una atención sin mucha especificidad, con un interrogatorio muy superficial, con un examen clínico muy superficial. Desafortunadamente, cada vez que llegan las pacientes complicadas, uno las interroga y el médico no les ha hecho exámenes clínicos. Es un poco triste esto. Y lo mismo pasa con la ecografía. O sea, el ecografista seguramente tiene 20 señoras ahí o 20 personas esperando, entonces le hace una ecografía muy rápida y tiene el problema que puede caer en errores. Sí. Definitivamente son los problemas de nuestro sistema de salud actual, pero pues para eso hacemos otro tipo de medicina nosotros en particular, porque a mí tampoco me gusta esa medicina. Le damos las gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy y los esperamos en una nueva cita médica. Nos vemos el próximo lunes. Bueno, les recuerdo mi número de celular 310-3900-856, mi correo electrónico dorisa3@hotmail.com, Dorisa con Y, y esperamos todas sus consultas, tanto en el celular como en el consultorio, como en el correo electrónico, y esperamos que todos nos sintamos muy bien, máximo hoy cuando reaparece nuestra Orquesta Sinfónica de Caldas. Somos orgullosos, la vamos a llevar adelante y no tenemos por qué dejar que nos cierren la Orquesta Sinfónica. Somos orgullosos de nuestra cultura manizalita y caldense. Bueno, eso está muy bien. Mucho ánimo y un fin de semana. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, doctor. Mucho gusto.